Estaba releyendo la trilogía de Esquilo llamada La Orestíada y me quedó algo sonando tras esa conclusión y cierre con broche de oro por la magnífica labor que desempeñó la Comisión de la Verdad en Colombia. Y es la transformación de las deidades vengativas, las deidades del ojo por ojo y diente por diente, las erinias en eunémides, es decir, en divinidades de la reconciliación, del reencuentro, del reconocimiento del otro. Ese es uno de los grandes y bellos telones de fondo de esa tragedia magnífica dividida en tres enormes episodios de Esquilo que se conserva intacta en griego, la Orestíada. Y esa transformación de deidades vengativas en deidades de reconciliación es quizá lo que nos corresponde realizar aquí en Colombia. Un profesor decía en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, llamado Jacques Derrida, a quien tuve la ocasión de escuchar en múltiples ocasiones, en un seminario genial que denominó Políticas de la Amistad, cómo reconciliarse con el otro cuando el otro se declara mi enemigo, más aún cuando yo lo llamo mi enemigo, cómo pasar del enemigo al adversario, al contradictor, porque justamente el problema de llamar al otro enemigo tiene que ver con que al enemigo se le aniquila, al enemigo se le lanza afuera del reino, se le condena al ostracismo, o al enemigo se le censura, se le silencia. Y esas tres maneras de suprimir al otro a lo único que conducen es a más violencia. Llegó el momento de que en Colombia acabemos con la ley del talión y esos ajusticiamientos que parecieran del lejano oeste, en donde se ponen cartelitos escracheando, condenando al escarnio público a otros y que falta el letrero de se busca y la recompensa. Las personas que proceden así probablemente no han procesado su sufrimiento o sus frustraciones de la misma manera que las personas que no se aceptan condenan eso que no aceptan en los otros. Las personas que no reconocen sus deseos, su vulnerabilidad, sus provisionalidades, criminalizan el deseo en los demás. Es muy frecuente que los errores y los defectos que vemos en los demás es porque quizá los demás nos los reflejan. Y en ese sentido este país tiene que pasar las páginas ya no solamente de la violencia armada, sino de tantas y múltiples violencias. Pero ese pasar la página implica que cada actor y cada grupo aporte su grano de arena a los valores socialdemócratas, liberales, podríamos decir incluso progresistas, pero creo que en lo liberal nos reencontramos muchos, que son los valores democráticos. Señalaba en la videocolumna anterior, citando a Michael Iñatieff, cómo efectivamente la mano diestra del Estado debe estar amarrada, a veces hay que soltarla, pero la mano izquierda debe estar tendida para el encuentro, para el abrazo, para la reconciliación. La idea de una paz total no es utópica. Debemos trabajar por ella desde donde estemos, en el rincón donde nos encontremos. Y por supuesto, esa paz total se logra con justicia y con verdad, pero no con venganzas ni con ajusticiamientos. Es por ello que el informe de la Comisión de la Verdad reúne múltiples voces de múltiples actores, y en particular ese volumen testimonial coordinado por el antropólogo Alejandro Castillejo Cuellar, que debe llegar a las escuelas, a los colegios, a las universidades. Y desde aquí invito al ministro de Educación Alejandro Gaviria para que a través de sus políticas educativas y de su compromiso con la difusión de ese informe, en particular con el volumen testimonial, en medio de las clases, de escuelas, de colegios, de universidades públicas y privadas, de centros de educación a distancia, leamos ese volumen.
Entonces uno le pasa al otro la palabra y que nos queden sonando esos relatos de las víctimas que justamente por ser víctimas no son vengativas ni vengadoras. He ahí el testimonio de esas auténticas víctimas que no buscan ajusticiamientos, al contrario, fueron las primeras en pedirles a los actores armados: ustedes no se paran de la mesa hasta tanto no enrutemos este proceso de reconciliación, refiriéndose por supuesto a ese proceso con las FARC que hoy tiene tantas disidencias y que desgraciadamente nos enteramos de los malditos entrampadores que generaron entrampamientos para ponerle palos en la rueda al proceso de paz y al futuro de Colombia. He ahí un imperdonable que hay que perdonar, porque el único perdón posible es perdonar lo imperdonable, pero hay que perdonarlo a cambio de esa verdad. Hay que perdonarlo a cambio de que quienes patrocinaron la guerra y se enriquecieron con la guerra, porque detrás de la guerra y del conflicto está la distribución de la droga, está ese pacto con el narcotráfico y con el ilícito. Por supuesto, habrá que dialogar tú a tú con los Estados Unidos para tratar de acabar con ese prohibicionismo que de una manera maquiavélica hace que nosotros pongamos los muertos, también los asesinos, pero más muertos que asesinos, y del otro lado, quienes reciben los cargamentos, ¿qué? ¿Acaso ellos no se lucran terriblemente del negocio? He ahí el gran reto, que evidentemente está acompañado con ese negociar con el Estado, porque o si no los extraditamos, dice el presidente. Claro, la extradición ya no es el coco de la época del proceso 8000 del expresidente Samper, al que el cardenal de Bogotá le sacó el elefante. Ojalá que las historias patéticas que vivimos cual telenovela de las monitas retrecheras no se repitan más en Colombia. Ojalá que conjuremos esos eternos retornos para que, pasando las páginas de la violencia, de las violencias y de esa manera tan patética como resolvemos o administramos nuestros conflictos, pensemos en una política de civilización, en un cambio cultural que indudablemente nos reconozca en valores democráticos, en valores de justicia social y de equidad cultural. Son retos enormes que pasan por lograr acuerdos. Y por supuesto ahí la política no puede ser politiquería, ni que cada quien jale para su lado sacando los beneficios y ese usufructo que siempre han sacado del Estado quienes han desgraciadamente administrado a este país como una finca, donde algunos capataces de ciertos apellidos del norte usaron motosierras y los del sur usaron látigo. Claro, es más duro la motosierra que el látigo, pero igual gamonales de uno y otro lado. Pues esos gamonales tienen que reconocer, como en la tragedia de la Orestiada en su trilogía, que llegó el momento de reconocer más que las culpas y las vergüenzas, esas verdades para que no vuelva a repetirse el horror que vivió Colombia, y que el padre Francisco de Rú lo dice en múltiples escenarios ahora que se despide como presidente de la Comisión de la Verdad. ¿Hacia dónde estábamos mirando que dejamos hacer, dejamos pasar? Y ese dejar hacer, dejar pasar es probablemente el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la omisión es quizá más criminal que la actuación directa. Porque somos todos y todas responsables en ese dejar hacer, en ese dejar pasar. De la misma manera que cuando someten al escarnio público a un colega, a un amigo y lo criminalizan sin juicio, somos responsables porque llegaron por unos, luego llegaron por otros, y cuando lleguen por aquellos que dejan hacer y dejan pasar, será demasiado tarde. Que el nuevo gobierno, que el nuevo tiempo que sopla en Colombia para renacer de las cenizas y reconstruir este país desde los escombros, permita que los funcionarios públicos que deben reconocerse como servidores en todas las aristas y en todos los rincones donde se encuentren, reconozcan que tienen que aportar su grano de arena en alianza con lo privado, en pro de reconocer bienes comunes que nos permitan salir adelante. Llegó el momento de acabar con el ojo por ojo y diente por diente,
llegó el momento de la reconciliación.